Ejemplo número 2, movimiento rectilíneo uniforme. Dos automóviles parten de la misma estación, uno a 40 kilómetros por hora y el otro a 72 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se encontrará uno del otro al cabo de 2 horas si marchan en el mismo sentido o si marchan en sentido contrario? Vamos a analizar la primera situación, cuando están marchando en el mismo sentido. En este caso, los dos autos parten desde el mismo punto, pero un auto parte con una velocidad de 40 kilómetros por hora y el segundo auto parte con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Desde el enunciado del ejercicio, si nos dicen que parten desde el mismo punto y vamos a analizar la situación en la que los dos autos marchan en el mismo sentido, ya que una velocidad es mayor a la otra, sabemos que se van a separar cierta distancia después de cierto tiempo. ¿Listo? Vamos a ver qué situación es la que vamos a analizar. Tenemos los dos autos, parten desde el mismo punto y efectivamente, cierto tiempo después, ya se presenta una separación entre esos dos autos. Precisamente esa separación es la que nosotros debemos calcular mediante lo aprendido de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, tenemos los dos autos desde acá, desde su punto de partida. Este primer auto fue el auto que se movió más lento, por lo tanto va a ser el auto 1, que lleva una velocidad de 40 kilómetros por hora. Este va a ser el auto 2, que lleva una velocidad 2 igual a 72 kilómetros por hora. Bueno, para saber cuánto se separaron esos dos autos, pues debemos calcular cuánto recorrió cada uno de esos autos durante esas 2 horas que nos decía el enunciado. Vamos a hacer el cálculo para el auto 1. Si tenemos en cuenta que parten desde el mismo punto, nuestro sistema de referencia va a estar en el origen, el tiempo inicial es 0 y la posición inicial es 0. Así que vamos a calcular la posición del auto 1, que va a ser igual a la velocidad del auto 1 por el tiempo, que son 2 horas. Vamos a escribir acá que el tiempo, esto nos lo da el enunciado, es igual a 2 horas. Bueno, el enunciado nos dice que la velocidad del auto 1 es 40 kilómetros por hora y lo vamos a multiplicar por 2 horas. Esto nos da como resultado que el auto que lleva una velocidad de 40 kilómetros por hora ha recorrido 80 kilómetros después de 2 horas. Las unidades nos quedan en kilómetros ya que estamos calculando distancia y de acá vemos que hora sobre hora se nos van a ir y solo nos va a quedar unidades de kilómetros. Debemos hacer el mismo procedimiento para el auto 2. Entonces calculamos la distancia 2, que corresponde al auto 2, la velocidad que lleva el auto 2 por el tiempo, que es el mismo. Reemplazamos los valores. Para el auto 2, la velocidad con que se mueve es 72 kilómetros por hora y el tiempo sigue siendo el mismo, que son 2 horas. Nuevamente, horas con horas se nos van y obtenemos que la distancia que ha recorrido el auto 2 es 144 kilómetros. Efectivamente, una distancia es mayor a la otra, ya que las velocidades son diferentes. Ahora, esta no era la pregunta era, ¿cuánta distancia hay entre los dos autos? Supongamos que de acá parten, ¿sí? Este es el punto de partida, la línea roja. Y según nuestros cálculos, el primer auto recorrió 80 kilómetros. ¿Listo? El primer auto recorrió 80 kilómetros
y el segundo auto recorrió 144 kilómetros. Nos están preguntando que qué distancia hay entre un auto y el otro después de este tiempo de las 2 horas. Y resulta que después de 2 horas el primer auto recorrió 80 kilómetros y, perdón, sí, el primer auto recorrió 80 kilómetros y el segundo recorrió 144. Por lo tanto, nosotros debemos averiguar la separación, es decir, esta diferencia de distancia. ¿Listo? Esta es la distancia que nosotros debemos averiguar. ¿Cuánto se han separado esos autos después de 2 horas de hacer el recorrido en el mismo sentido? Bueno, para saber cuál es esa separación, restamos los 144 menos 80 kilómetros y obtenemos entonces que la distancia que están separados ahora los autos es 64 kilómetros. Esta separación es cuando los autos que estamos analizando se mueven en la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa si se mueven en dirección contraria? Listo. Ese fue el video de la situación que se está presentando. Los ejercicios o la parte del desarrollo, utilizando las ecuaciones, es el mismo, porque llevan la misma velocidad y los estamos analizando en el mismo tiempo. Lo que va a cambiar es que ahora el primer auto, el que tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora, se va a mover en esta dirección y se va a mover pues los mismos 80 kilómetros. ¿Listo? Y el segundo auto, que es el auto más rápido, se va a mover en otra dirección y va a recorrer 144 kilómetros. En este caso, si nosotros queremos calcular la separación entre los autos, pues debemos sumar las dos distancias. ¿Listo? Si sumamos las dos distancias, es decir, la distancia que recorrió el auto 1 más la distancia que recorrió el auto 2 durante esas 2 horas, obtenemos que la separación de esos autos cuando se mueven en sentido contrario es de 224 kilómetros.